Bueno, llegamos al punto final esta mañana de nuestra meditación. Yo le preguntaba a Alejandro si siempre se paran para cantar o es cosa de Jonathan. En nuestra iglesia siempre nos hace poner de pie y él me dice, bueno, yo creo que es porque los asientos son duros, tal vez es una buena estrategia, ¿no? De mantenerlos un poquito ahí. Noté que había un tambor acá, no sé cómo le llaman a esa caja. ¿Ah? Caja. Qué original, ¿no? Caja. Es una caja. Y había ya un sonido que le hacía el contra, no sé. ¿Y allá qué tocaban? ¿La caja o el banco? Palmas. Ah, palmas. Ah, yo oía ruido, digo, ¿qué será eso? ¿Será otra caja más pequeña? No sé, pero está bien. No, sería sonido, hermano. Sonido. Sí, porque el ruido sería... Bueno, gracias por la corrección, hermano. Sí, un fenómeno. Ok. Estamos en 1 Timoteo 6 ahora. Estaremos considerando lo que Pablo describe acá y lo hace a Timoteo, describiéndolo como un hombre de Dios. Y es el tema en un sentido que hemos estado elaborando durante estos días, hablando del anciano, del pastor, el presbítero, como hombre de Dios, y vamos a tratar de ver lo que Pablo nos enseña acerca de esto. En 1 Timoteo 6, voy a dar lectura a los versículos del 11 al 14, lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 14. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, dice la Biblia aquí de las Américas. ¿Cómo dice Valera? La mansedumbre, sí, también. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La frase que nos llama la atención acá es esta frase, hombre de Dios. Es una frase descriptiva que Pablo utiliza en referencia aquí a Timoteo. Timoteo era un hombre de Dios en contraste a los falsos maestros que se describen en varios pasajes aquí en 1 Timoteo, pero específicamente falsos maestros de los versículos anteriores de este capítulo 6, que Pablo describe en los versículos del 3 al 10. En contraste a ellos, Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. Para empezar, creo que sería importante mantener en mente que el título hombre de Dios es un título precioso, es un título lleno de significado y es un privilegio ser llamado hombre de Dios. Solo una persona en todo el Nuevo Testamento se denomina como hombre de Dios. Qué interesante, y esa persona es justamente Timoteo. Es un título que expresa tremenda responsabilidad que acompaña al ministerio. Y recordemos que Timoteo, simplemente a modo de repaso, era pastor dentro de la iglesia ahí en Éfeso. ¿Se acuerdan que había sido colocado por Pablo ahí para corregir lo que estaba torcido? En el versículo 3 del capítulo 1 nos dice eso. La iglesia se había desviado de su llamado original, de su ministerio original, y obviamente tenía que ser corregida, y Pablo deja a una persona muy especial, el único hombre en todo el Nuevo Testamento llamado hombre de Dios, Timoteo. Había sido puesto en este ministerio como delegado del apóstol Pablo para enseñar a la congregación ahora como un hombre de Dios. Entonces, por eso digo, esto es muy importante de notar. Es una frase que describe a un individuo quien es
posesión de Dios para llevar a cabo una tarea especial para Dios. Es una frase común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se usa por primera vez en Deuteronomio capítulo 33:1 en referencia a Moisés. Lee así, dice así el pasaje: esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios o hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Cada vez que esta descripción se observa en el Antiguo Testamento, es un hombre que representa a Dios por medio de la proclamación de su palabra, un hombre de Dios que representaba a Dios hablando en nombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento son llamados hombres de Dios. Las personas llamadas por Él, por Dios, a proclamar su verdad, entonces un hombre de Dios es, podríamos decir, un mensajero de Dios. Por ejemplo, Pedro utiliza esta descripción en referencia a todos los que escribieron la Escritura. Recuerdan ustedes, 2 de Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, y aquí dice, movidos o inspirados, llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Estos son hombres de Dios. Y cuando Pablo llama a Timoteo hombre de Dios, está identificando a Timoteo entonces como un hombre llamado a proclamar la verdad de Dios. Muy específicamente y estratégicamente Pablo utiliza esa frase en referencia a Timoteo. Existen dos usos de este término, hombre de Dios, en el Nuevo Testamento. El primer uso es en referente a los hombres del Antiguo Testamento, como ya leímos en 2 de Pedro 1, los hombres que fueron inspirados, movidos por el Espíritu de Dios, que escribieron las Escrituras. Lo leímos el pasaje, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y la otra mención general de este término en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 Timoteo 3, donde leemos, versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y noten esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si recordamos la definición de hombre de Dios, notamos que aquí Pablo también usa esta expresión en una forma muy específica, a fin de que el hombre de Dios, el hombre que enseña de parte de Dios, el hombre que representa a Dios con su palabra, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a la luz de este trasfondo bíblico, el término hombre de Dios se aplica particularmente a aquellos que han sido llamados por Dios a proclamar su palabra. Por aplicación, en el contexto de nuestra conferencia, por aplicación, podríamos incluir esa definición a aquellos que fuimos llamados por Dios a enseñar su palabra. En ese sentido, técnico, en un sentido, somos hombres de Dios. Porque específicamente Dios nos ha llamado a declarar su palabra, a enseñar lo que Él dice. Y como bien nos explicaba Alejandro, no es hablar cosas que se nos ocurren o que pensamos que dice el texto, sino hablar lo que Dios dice en el texto. Cada texto tiene un solo significado. Tiene varias aplicaciones, pero un solo significado. Y ese significado es el significado del texto original en el momento que el autor bíblico escribió ese texto con una intención, un significado, dado por el Espíritu de Dios, llevado ese hombre movido por el Espíritu Santo a escribir lo que escribió. Y eso es lo que ese pasaje significa. Nada más. O sea, no busquemos a pasajes ideas y conceptos raros, místicos, que el pasaje nunca tiene intención de decir, y tristemente muchos que predican y se llaman hombres de Dios o mensajeros de Dios o lo que sea, dicen cosas que Dios no dice, usando la Biblia. Ustedes escucharon la frase, usan un texto como pretexto para decir cosas que ellos tienen en mente, nada más. Bueno, entonces cuando hablamos de un hombre de Dios, estamos hablando de una persona muy específica, preparado y enviado a proclamar la verdad de Dios que Él mismo ha revelado en su palabra. Entonces noten la responsabilidad, ¿no es cierto? Estamos representando a Dios cada vez que abrimos la palabra y ahí en esto reside nuestra autoridad, nada más. Hablamos con convicción, hablamos con autoridad. Tito 2, 1 y 15.
como vimos anoche, y Timoteo también. Pero la única autoridad que tenemos es lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hablamos con convicción y con autoridad, lo hacemos siempre y cuando estamos apegados o diciendo lo que Dios dice. De otra manera, nuestra posición no es una simplemente de autoridad y mandar a la gente a hacer cosas, como muchos hacen hoy, que les dice a la congregación un montón de cosas, que tenés que casarte con este, o tenemos que saber lo que gana tal, y la ofrenda esta debe ser dedicada a esto, a lo otro. Y eso no es autoridad pastoral. Esa es usurpar autoridad que solo le pertenece al hombre de Dios, siempre y cuando ese hombre predique y enseñe la palabra de Dios. Ok, obviamente entonces la palabra de Dios perfecciona y capacita a todo creyente en su vida personal y en su vida por medio de instrucción a otros. Y Dios utiliza su palabra para capacitar a sus voceros en el ministerio de proclamación y predicación de la enseñanza. Entonces, que el hombre de Dios va a ser enteramente preparado siempre y cuando esté enseñando, proclamando lo que Dios dice. Y la palabra de Dios es suficiente para preparar a ese hombre, lo que este pasaje nos enseña. Podemos concluir entonces que la frase hombre de Dios es una frase genérica que incluye también a cualquier hombre en cualquier época a quien Dios llama como su vocero, la persona que le representa. Por aplicación dijimos, nosotros somos hombres de Dios. Hoy cualquier hombre que ha sido llamado por Dios a proclamar su palabra se coloca entonces en este grupo distinguido de hombres a través de la historia de la redención, designados como hombres de Dios. Y hasta que el Señor venga, el Señor siempre va a tener sus hombres ahí, en su iglesia, haciendo esto. Estoy convencido que todo hombre que predica la palabra de Dios con peso en su corazón y conciencia de su responsabilidad delante de Dios, a enseñar su verdad, es un hombre que sabe que ha sido llamado a ese ministerio. Este hombre es un hombre de Dios. No porque él se autodenomina, no porque él se autollama hombre de Dios, sino porque esa es la misión para la cual Dios lo ha llamado, predicar, enseñar su palabra. El hombre de Dios. Y el hombre de Dios en esta época, que había sido llamado por Dios para predicar y enseñar y corregir lo que estaba torcido en Éfeso, era justamente este Timoteo, este hombre de Dios. 3 veces en esta epístola Pablo se ha referido a falsos maestros. En 1 Timoteo 1, versículos del 3 al 7, capítulo 4 del 1 al 5, como ya mencioné, este mismo capítulo 6, versículos del 3 al 10. Y en este capítulo 6, versículo 11, Pablo otra vez contrasta el ministerio de Timoteo con los falsos maestros, su falsa enseñanza, haciéndose pasar por siervos de Dios. Por eso comienza con este contraste. Mas tú, o pero tú, siempre que ustedes ven la palabra más o pero, hay un contraste ahí. Tú, Timoteo, en contraste a estos falsos, has sido llamado por Dios para defender su verdad y proclamar su palabra. En contraste a ellos, hay muchos falsos. En toda generación de la iglesia hay falsos. Y cada día se van a multiplicar aún más y más. Vivimos días peligrosos. Ustedes recuerdan en la segunda epístola, el capítulo 3, creo que comienza así. Pablo dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles y noten lo que sigue. Porque hombres serán amadores de sí mismos. Y Pablo identifica los tiempos difíciles con estos falsos. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, irreverentes, sin amor, implacables, traidores, teniendo apariencia de verdad, el versículo 5, pero habiendo negado el poder. A los tales, evita. O sea, días difíciles donde observamos cada día más la multiplicación de estos falsos. Entonces, dice Pablo a Timoteo, mira, tú encontraste a todos ellos.
Tú eres llamado por Dios como hombre de Dios para proclamar su verdad. Es algo que nos debe motivar a nosotros, de que lo que estamos haciendo cuando abrimos la palabra de Dios no es simplemente algo que, bueno, todo pastor tiene que predicar, así que voy a predicar. Así que ahí lento, lo que salga. Es una responsabilidad increíble que tenemos delante de Dios de enseñar al pueblo de Dios lo que Dios revela en la palabra de Dios. Entonces no es cualquier cosa. Esto no es simplemente una función entre tantas del anciano. No, el anciano debe ser apto para enseñar. La única función que se subraya, como ya estudiamos, enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué distingue a un hombre de Dios? Según este pasaje, ¿cómo es que se reconoce a un hombre de Dios? Y podríamos agregar tal vez otras cosas, pero Pablo parece hacer hincapié en 4 cosas. Cosas de las cuales el hombre de Dios huye, cosas que sigue, cosas en las que, o por las que él lucha, y finalmente cosas a las que él es fiel. Son 4 cosas que identifica el apóstol acá, que caracterizan a un hombre de Dios. Veamos primero las cosas de las que un hombre de Dios huye. El versículo 11 dice, oh hombre de Dios, específicamente tú, Timoteo, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Es un presente imperativo. Continuamente huye de estas cosas. Siempre inmediatamente que tenemos un mandamiento tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿de qué cosas? Hay un contexto inmediato. Pero antes de hablar de eso, esa palabra huir, fugeo en griego, es de donde sacamos nuestra palabra fugitivo. O sea, es la idea de huir, siempre estar corriendo, es la idea de escapar, como aquel que se escapa de una plaga o de un animal salvaje, esa es la idea, huir de eso. El hombre de Dios es uno que huye de ciertas cosas específicas. En 1 Corintios 6:18, Pablo dice que huye de la fornicación. Debemos huir de eso. La palabra fornicación, que es la traducción de la palabra porneia, todo tipo de actividad y involucramiento sexual fuera del matrimonio. Eso es fornicación, eso es porneia. Y hoy tenemos la proliferación de pornografía. Eso es algo de lo cual debemos huir, ni siquiera juguetear, ni siquiera dar lugar a eso. Así como Job dijo, yo voy a evitar que mis ojos vean. Huir de eso. Otra cosa de la cual debemos huir, 1 Corintios 10:14, huye de la idolatría. Aquello que no es adoración única y exclusiva a Dios. Huye en este contexto de 2 Timoteo 2:22, la segunda epístola. Huye de las pasiones juveniles. Todo aquello que va a causar que uno sea trastabillado, así como el joven necio del cual hablamos anoche en Proverbios capítulo 7. Y en este pasaje particular, Pablo dice, huye de estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas? En el contexto inmediato, habla de cosas que caracterizaban a estos falsos maestros. Y noten los versículos 9 y 10, dice, pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos dañosos, necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, lo que está diciendo Pablo cuando dice huye de estas cosas, el contexto inmediato nos enseña que estas cosas se refieren a la avaricia, se refiere al amor al dinero, al amor de ganancias, a usar el ministerio como un medio de obtener recursos económicos. Y Pablo dice, tú encontraste a estos falsos, huye de estas cosas. Piensen en esto. ¿Cuántos de los que enseñan hoy por la televisión evangélica o en el contexto que sea, hacen esto? Usan el ministerio como un medio de ganancia. Bueno, estos son falsos.
Porque la Escritura claramente nos enseña que un siervo de Dios, un hombre de Dios, llamado a proclamar la palabra de Dios, no permite que las ganancias sean su motivación por predicar esa palabra. Eso es la característica de un falso maestro. La ilustración que les di ayer, en este país, donde los que van ahí, me imagino que este no es el único país, no quiero mencionarlo en caso de que ustedes se identifiquen o alguien me vea por la tele y diga, wow, estás hablando de nosotros. Obviamente muchos falsos van ahí y cobran una suma X antes de predicar. Bueno, eso es algo que debemos huir, de lo cual debemos huir. El hombre de Dios huye de la avaricia, huye de la ganancia deshonesta, huye de la hipocresía de servir con la meta de obtener dinero, huye de hacer mercancía con el Evangelio. Oh, las personas. La avaricia, el amor al dinero no tiene lugar en la vida de un hombre de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Pablo ejemplificó con su vida esa actitud. ¿Se recuerdan lo que vimos en Hechos 20? Ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado, dice el versículo 30, el versículo 33 del capítulo 20. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. ¿Se acuerdan que Pablo hacía tiendas de campaña? Era su trabajo secular, su trabajo. Él nunca cobraba a las iglesias, siempre trabajaba en lo posible. Y hay contextos donde eso es el único medio de poder ministrar, porque la iglesia no está en condiciones de sostener a un siervo de Dios. Entonces, no hay nada indigno en trabajar. Y en la medida que la iglesia crece y puede, es importante que sostenga a sus obreros, porque el siervo de Dios es digno de su salario, claro, es un principio bíblico. Aquellos que trabajan en la enseñanza y la predicación, dice Pablo, son dignos de doble honor. O sea que Dios está interesado en sostener a sus siervos a través del Evangelio. El que predica el Evangelio, dice Pablo, que viva del Evangelio. No que sea un vividor, sino que viva en el sentido que reciba su sostén a través del ministerio, pero no que use el ministerio como un medio de ganancia deshonesta. Eso es lo que hacían los falsos. Entonces, en Primera Tesalonicenses 2:9, otra vez Pablo les recuerda a los hermanos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Recuerden eso, hermanos, le dice Pablo a los creyentes en Tesalónica. Ahí comenzó la obra, en el capítulo 17 de Hechos. Nuestro llamado a predicar y proclamar la palabra de Dios no es por precio, ya lo vimos. Y si usted tiene la intención de usar el ministerio de predicación como medio de ganancia personal, usted realmente está en el negocio equivocado, porque esa no es la característica de un hombre de Dios. Ahora, si Dios quiere que predique el Evangelio, viva del Evangelio, pero no que lo utilice como un medio de ganancia, simplemente. Nunca debemos poner precio a nuestro ministerio. Nunca debemos cobrar cierta cantidad para ir a predicar o enseñar la palabra de Dios donde sea. Como he comentado y he estado conversando con algunos de ustedes, tristemente algunas iglesias no son responsables. Te invitan a predicar, te hacen viajar, te hacen pagar todo lo que es necesario y después muchas gracias, hermanos, una bendición, Dios te bendiga. Que Dios te lo pague, en el sentido eso no es correcto, claro. Si usted pone, sin embargo, cierta cantidad por el servicio de la palabra, el efecto neto de tal precio es cero. Cero. No es que venimos a poner precio ahí. Entonces, un hombre de Dios se conoce por aquello de lo que huye. Y entre las cosas que huye, esta es una muy importante en el contexto del pasaje que estamos viendo, huir de la avaricia. En segundo lugar, un hombre se conoce por lo que sigue. El versículo 11 nos continúa diciendo Pablo, el hombre de Dios sigue, y esto es un presente imperativo también, sigue la justicia, la piedad
la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, o sea, la mansedumbre. Presente imperativo, continuamente sigue. El hombre de Dios siempre está huyendo de ciertas cosas y siempre está yendo en pos de otras. Esa es la idea. Ese principio de sustitución es tan importante observarlo en las páginas del Nuevo Testamento. Nuestra mente debe quitar ciertas cosas, huir de ciertas cosas y sustituir todo eso con otra conducta, con otra manera de ver, con otra manera de pensar, que obviamente se encuentra en la Escritura. Continuamente sigue que la vida cristiana no es solamente huir de lo malo, sino correr hacia lo bueno. Es lo que está diciendo Pablo. Es un principio bíblico de madurez y crecimiento espiritual. Nunca dejamos de correr, porque si dejamos de correr y huir de ciertas cosas, lo malo de alguna manera nos va a alcanzar. Siempre hay que estar corriendo. Ustedes recuerdan la exhortación de Pablo a Timoteo en su segunda epístola: huye de las pasiones juveniles. Esto es correr y escapar de lo malo, ¿no? Pero ahí no se queda todo. El versículo que sigue dice, y sigue estas cosas: la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan el nombre del Señor con corazón puro. Eso es correr hacia lo bueno. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos distingue a nosotros? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Éxito, fama, dinero, estima, promoción, reconocimiento, posesiones? Obviamente los que estamos acá diríamos, eso no es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, hay muchos que sí, es lo que buscan. Ahora veamos cada una de estas virtudes que debemos seguir. La primera de ellas, dice Pablo, es la justicia. Esta es una palabra muy familiar en todo el Nuevo Testamento, es la traducción de la palabra griega dikaiosune, que se refiere a hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo que está bien, tener una conducta justa, hacer lo bueno, hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Isaías describe a estos individuos así. Isaías 51:1 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. El autor de Hebreos dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La justicia a la cual Pablo se refiere aquí es la justicia en conducta. No está hablando Pablo aquí de la justicia imputada sobre el creyente, la justicia de Cristo. La justicia de Cristo atribuida sobre el creyente en Cristo, esa es la justicia posicional. Pablo está hablando acá de justicia que es el resultado de haber sido transformado, justicia práctica. El hombre de Dios se conoce por su conducta justa, es lo que estamos observando. Él vive como hábito de acuerdo al estándar de Dios, a su palabra, su comportamiento es correcto, su vida es correcta, todo lo que hemos estado subrayando en estos días de considerar los requisitos de un anciano. Y qué triste es ver la vida de muchos de aquellos que se autodenominan siervos de Dios o ungidos del Señor, como muchos usan esa palabra, por una vida pecaminosa. Estos falsos siervos buscan gratificación sexual, en muchos casos, de ganancias materiales, exaltación personal. Pero el hombre de Dios, dice Pablo, se caracteriza por justicia. Su vida es justa. Otra palabra que aquí tenemos es piedad. Ya la vimos esta en otro contexto. La traducción de la palabra piedad es, la palabra original es Eusebia, Eusebia. Nos sacamos nuestro nombre Eusebio, ¿no? ¿Algún Eusebio aquí? ¿No hay Eusebios? Entonces ninguno de ustedes es piadoso. Yo tampoco me llamo Eusebio. Pero esa es la idea, la palabra, que quiere decir semejante a Dios, quiere decir reverente. Es una actitud de conciencia de santidad delante de Dios. Richard Baxter, uno de los pastores reformados, escribió en el siglo XVII, en muchas ocasiones un sastre que elabora ropa costosa para otros anda en harapos. Y en muchas ocasiones un cocinero apenas prueba los platillos que ha preparado para otros. Entonces,
Es fácil hablar de la piedad y no tener cuidado de poseer piedad en nuestra propia vida. Porque es fácil es predicar, hablamos la palabra y por eso dijimos que si uno va a ser apto para enseñar y va a enseñar, esa función está rodeada de virtudes morales. Todos los requisitos para ser anciano son virtudes y requisitos que tienen que ver con nuestro carácter, nuestra conducta como hombres de Dios. Y la plataforma de nuestra enseñanza debe ser entonces una vida de piedad. Lo hablamos en estos días. Porque si eso no existe, entonces no tenemos autoridad. Somos con los escribas y los fariseos que decían, pero realmente no hacían. Entonces Pablo está consciente de esta debilidad cuando se dirige a los ancianos de Éfeso. Ustedes recuerdan el pasaje que ya estudiamos, Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. En otras palabras, antes de pastorear la grey, debemos estar en condiciones de hacerlo cuidando nuestra propia vida, nuestra piedad personal, el cultivo de nuestra alma, el cultivo de nuestra relación con Dios. Porque es fácil, como vimos esta mañana, ser muy dedicado a actividades y dejar al lado o a un costado lo que es fundamental, lo que es principal, la buena cosa que no nos será quitada. Fue característica de María. Encontraste a Marta muy activa. Y a veces estamos activos en muchas cosas que son buenas en sí, pero si eso toma el lugar de lo más importante, que es mi relación personal con Dios, el cultivo de mi propia alma, estoy siendo en primer lugar desobediente a lo que Él me indica y también no estoy trayendo el efecto, el impacto en la vida de aquellos que me escuchan enseñar. Decía Richard Baxter también, el mejor regalo que un pastor puede darle a su congregación, escuchen esto, es una vida piadosa. Ese es el mejor regalo. Que la gente nos conozca y nos vea como una persona piadosa. Eso es el impacto mayor en la vida de la gente. A veces no va a ser nuestra predicación o nuestra labia o nuestra habilidad de comunicar. Lo que impacta en sí es la piedad. Pero por supuesto, si agregamos a la piedad la instrucción precisa, la enseñanza precisa, el corte preciso de la palabra de Dios, eso tiene impacto en la vida de los oyentes. John Owen, otro de los pastores puritanos, escribió, un ministro puede llenar las bancas de la iglesia. ¿Y cuántas iglesias hay con miles de personas? Cumplir con su responsabilidad de comunión, llegar a los oídos del público, pero lo que él es, hablando del ministro, hablando del pastor, del anciano, lo que él es de rodillas, en secreto, delante del Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Qué bien dicho, ¿no? Eso es lo que es, eso es lo que somos, cuando estamos a solas. No cuando estamos en público y tenemos cierta imagen pública y la gente nos conoce, pero cuando estamos a solas con Dios, eso es lo que somos realmente y nada más. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener de ese cultivo con el Señor? Y claro, debemos humillarnos, debemos continuamente vivir arrepentidos, como decía Tertuliano, continuamente de rodillas, decir, Señor, no soy lo que... Ayúdame, Señor. Quisiera ser este hombre de piadoso que aquí se me enseña, que aquí se me describe. Quiero ser eso, Señor. Dios conoce el corazón, Dios nos conoce, pero que no seamos activos haciendo cosas y ministerios sin tener el cultivo tan importante y vital de nuestra propia vida espiritual. Tenemos que asegurarnos que nuestro ministerio y lo que hacemos en el nombre del Señor no sea como los hombres de la ilustración de Baxter, un sastre en harapos o un cocinero hambriento. Entonces debemos cuidar nuestra salud espiritual primero antes de cuidar a otros. Otra virtud del hombre de Dios que Pablo aquí subraya en este pasaje es fe, sigue la fe. ¿Qué quiere decir esto en el contexto? Bueno, es fe, es confianza en Dios por todo y para todo. Este es el medio ambiente en el cual el hombre de Dios opera, funciona. Vivimos en Dios, quien es soberano, con fe en Dios, quien es soberano sobre todo lo que ocurre en nuestra vida.
Podemos tener momentos de flaqueza donde nos tambaleamos y somos débiles y aún caer en la incredulidad, pero todo hombre de Dios ha tenido esos momentos, cada uno de nosotros los hemos tenido, pero finalmente regresamos a descansar y confiar en Él. Cuando nos paramos a enseñar, vienen las sugerencias o tal vez el enemigo nos ataca. ¿Qué vas a enseñar? Estás un pobre diablo. Vos, mira tu mente, mira los pensamientos que has tenido, mira las actitudes que has tenido y tú crees que puedes enseñar y el diablo nos ataca y envía sus sugestiones. Y decía Lloyd Jones, qué necios somos si escuchamos al diablo en lo que él nos lanza a la mente. Y es triste que a veces nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos o porque nos sentimos mal, deprimidos y el diablo comienza a lanzar pensamientos que no son de Dios y nos sentimos derrotados. Qué triste. El hombre de Dios es un hombre que vive en el medio ambiente de la fe. Confiamos y creemos en su palabra. Venga lo que venga, venga la sugerencia que venga a nuestra mente, confiamos en lo que Dios dice, escrito está. Y ahí nos paramos. Y van a venir las dudas, los falsos pensamientos, pero aquí nos paramos. En Dios he confiado, dice el salmista, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el diablo? ¿Qué me pueden hacer los demonios? En Dios confiaré. Entonces estamos hablando de eso. Fe. Otra característica que aquí Pablo menciona, el hombre de Dios es un hombre que sigue el amor. ¿El amor a qué? Bueno, amor a Dios, obviamente. Amor por las cosas de Dios. Amar lo que Dios ama. Amor a aquellos a quienes Dios ama, que es la familia de Dios, los creyentes. El hombre de Dios entiende la enseñanza de Jesús cuando nos dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Noten que pudiéramos resumir todo el Antiguo Testamento en estos dos mandamientos. Amar a Dios supremamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Toda la ley y los mandamientos de Dios se resumen en estos dos. Entonces el hombre de Dios está consciente del amor de Dios en su vida y por lo tanto ama a Dios y ama a los suyos. A veces nos sentimos que no amamos como debemos a Dios, pero amamos a Dios, porque esa es la característica, la distinción de un hijo de Dios. Pobremente, tenuemente, débilmente, pero ama a Dios. Ama a Dios. En esto consiste el amor, dice Juan. No es que nosotros hayamos amado a Dios, 1 Juan 3, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Este no es un amor romántico, es un amor de sacrificio, es un amor que pone primero a los demás antes que a uno mismo. Eso es lo que Dios hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que sintió sentimientos románticos. No, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sacrificadamente Dios amó. Cristo nos ama sacrificadamente. El hombre ama a Dios y ama a otros, ama todo lo que Dios ama. Otra palabra que aquí se utiliza, perseverancia. El hombre de Dios sigue la perseverancia. Hupomone, en griego, que literalmente quiere decir permanecer de pie o permanecer abajo. Permanecer de pie en el sentido de permanecer de pie en el medio de la prueba. Esta no es simplemente una resignación pasiva, fatalista, sino que paciencia, soporta sin desviarse y triunfalmente soporta lo que venga. Es lealtad al Señor en medio de las pruebas y circunstancias difíciles. Es la paciencia del mártir que da su vida por su Señor si es necesario. El Señor todavía no nos ha llevado a ese extremo.
pero puede ser que el día llegue. George Matheson, el compositor ciego, escribió esta oración después de haber perdido a la mujer que él amaba. En su oración expresó: no con resignación torpe, sino con gozo santo, no solo con ausencia de murmuración, sino con una canción de alabanza. Alabar a Dios aún en medio del sufrimiento. Cuando las papas queman, aún en medio de eso decir: Señor, gracias, alabo tu nombre. No porque tengo tremendos sentimientos en esa dirección, pero en obediencia a lo que tú me dices, lo hago. Mansedumbre, otra palabra aquí. Finalmente Pablo menciona esta característica, la mansedumbre. Propacia. Esta palabra quiere decir amabilidad o humildad. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como amabilidad. Se encuentra solo en este lugar en el Nuevo Testamento. El hombre de Dios es una persona humilde, lo hemos expresado de varias maneras. Es una persona que no busca cosas para sí, sino que es manso y humilde, como el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Él no piensa que es indispensable, no piensa, como vimos esta mañana, que el éxito del ministerio reside en él, o porque las cosas van bien, él es la pieza clave. Sí, que Dios utiliza a sus hombres, pero no tiene esa actitud. Bueno, aquí yo soy el, ¿cómo decimos? El pico de la mirandola. O interesante eso. Es una nueva traducción bastante liberal, pero está bien, muy ilustrativa. En tercer lugar, un hombre de Dios se conoce por lo que lucha. Noten el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Una realidad del ministerio es que si hemos sido llamados a proclamar la palabra, el Nuevo Testamento apoya eso, que hemos sido llamados a contender por la fe. Judas 3, ¿no? Contended ardientemente por la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Esa es la fe en términos del contenido de doctrina, el contenido de nuestra fe. La doctrina a la cual nos hemos entregado, que ha sido depositada y que nosotros seguimos. Es la fe, la doctrina, el cuerpo de doctrina. Gran parte de nuestro ministerio es polémico. Defendemos esa fe, proclamamos esa fe. No porque nos gusta pelear, sino porque Dios nos llama a luchar. Somos soldados en ese combate. Debemos defender la fe. Y la fe está siendo atacada, el contenido de doctrina está siendo atacado de todo tipo de ángulos y enemigos. Están tratando de distorsionar lo que es el Evangelio. Y el ministerio, por definición, es un ambiente de guerra espiritual. Como hemos estado viendo, luchamos con la carne y lo que la carne nos pide, luchamos con Satanás y sus huestes, capítulo 6 de Efesios, luchamos con el mundo que está dominado, controlado por el maligno. Luchamos contra el error. El ser hombre de Dios es estar en pie de guerra continua. No hay tregua en nuestra lucha. Qué lindo sería tomarse unas vacaciones y decir, bueno, qué bueno, ahora no hay lucha. Por una semana Dios me da una tregua. No existe tal cosa. La palabra pelea es el verbo que aquí se traduce como pelea, esa agonizomai, de donde sacamos la palabra agonía o agonizar. Estamos en eso, en una lucha que es de agonía. El conflicto del hombre de Dios no es una escaramuza esporádica ahí de vez en cuando, sino que es una lucha continua. Por eso debemos estar de pie y alerta siempre. El pecado que mora en nosotros, el diablo y el mundo trata de avasallarnos. Es una agonía, es una batalla de la fe. Y Pablo tiene en mente particularmente el contenido de la fe, lo que mencionamos, Judas 3. Ese es el contenido doctrinal de la fe en Jesucristo. Y el versículo 12 dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? No le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, te estoy invitando a la salvación. Obviamente no. Sino que está diciendo, aférrate a la vida eterna, vive a la luz de la eternidad, es lo que está diciendo. Que tu perspectiva como hombre de Dios sea eterna, eso es lo que está diciendo.
Expresado en términos de Colosenses 3, ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es vivir a la luz de la eternidad. Reconocemos que nuestra ciudadanía no es esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Inmediatamente Pablo le recuerda a Timoteo que él fue llamado a la vida eterna. Llamado a la vida eterna, recuerda eso, Timoteo. La palabra llamar, traducción del verbo kaleo, siempre en el Nuevo Testamento, en las epístolas, es una referencia del llamado eficaz de Dios a sus escogidos. Cuando Dios llama a salvación, ese individuo responde en fe. Respondemos en fe por el llamado de Dios. Y si Dios no nos llamara, ninguno de nosotros creeríamos. Estaríamos muertos todavía en delitos y pecados. Porque el hombre en sí no busca a Dios. No hay ni un justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos. O sea que a menos que Dios llame, nadie responde. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda tu profesión, ese llamado del cual hiciste profesión. Tú has sido llamado a salvación, tú eres salvo, Timoteo. Y ahora le llama a vivir a la luz de esa profesión, de ese llamado. El hombre de Dios se ha declarado seguidor de Jesucristo, poseedor de vida eterna, servidor del Señor, ahora ha entrado en batalla y debe vivir a la luz de esa realidad. El hombre de Dios debe vivir su vida y llevar a cabo su ministerio a la luz de la eternidad. Los valores nuestros deben ser los valores de Dios, los valores de la eternidad. Vivimos no para este mundo, sino para otro mundo. Disciplínate, por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo. Entonces el hombre de Dios se conoce por aquello de lo que huye, lo que sigue, aquello por lo que lucha, y finalmente el hombre de Dios se conoce por aquello a lo que él es fiel, a lo que es fiel. El versículo 13 y 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La frase en estos versículos, guardes el mandamiento, ten tolen, se refiere, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a ese mandamiento ahí únicamente? ¿Se refiere a esta carta? ¿Se refiere al Nuevo Testamento? Yo creo que debemos decir, o debemos darle a esta frase el sentido más amplio, que es una referencia a toda la palabra de Dios. Ten tolen, el mandamiento refiriéndose a la palabra de Dios, que Timoteo había sido llamado a predicar. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 4:2? Pablo le dice a Timoteo, ¿predica qué? La palabra. Obviamente, la única palabra que tenía Timoteo ahí era el Antiguo Testamento. Predica la palabra. Hoy tenemos la palabra, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, predicamos eso. Es un llamado amplio a guardar el mandamiento, la palabra de Dios. Entonces, el hombre de Dios es fiel a eso, a predicar, a guardar esa palabra. Ahora Pablo exhorta a Timoteo a guardar la palabra. ¿Y cómo es que uno guarda la palabra? Guardándola primero en el corazón, ¿no es cierto? La guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Ese es Colosenses 3:16. La guardamos también predicándola y, por supuesto, viviéndola. Lo que Pablo está diciendo es, sé fiel a esa palabra, aunque el costo sea alto. Noten la exhortación del versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todos. Pablo llama a Dios como testigo, quien es el dador y sustentador de la vida. Noten que Pablo trae como a la presencia de Timoteo, te encargo delante de Dios, Timoteo. Él es nuestro testigo. Aunque ser fiel cueste, el hombre de Dios sabe que Dios está en control de todo en su vida. No solo Dios es testigo, sino que también Jesucristo y de Cristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Padre e Hijo, delante de Dios Padre y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, a quien tú representas, Timoteo, delante del Padre y el Hijo. Yo te digo, sé fiel, sé fiel. Timoteo, todo hombre de Dios tenía que guardar fielmente el mandamiento y predicar la verdad, cueste lo que cueste, hasta, dice Pablo, la manifestación de Jesucristo. O sea que no hay tregua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos ser fieles? ¿Hasta cuándo predicamos? Hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Hasta que Él sea manifestado. Una referencia obvia a la segunda venida de nuestro Señor. En ese contexto, Timoteo tenía que permanecer fiel hasta la muerte o hasta la venida del Señor Jesús. Cualquiera de las dos que venga primero. Algunos de nosotros vamos posiblemente a estar cuando el Señor venga, no sé. Los días se están poniendo muy interesantes a la luz de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? Posiblemente el Señor esté muy cerca. Muy cerca. Esta es la esperanza y motivación del hombre de Dios. Entonces, este es el retrato de un hombre de Dios. Es conocido por 4 cosas, dice el apóstol: aquello por lo que huye, aquello por lo que sigue, aquello por lo que lucha y por lo que él es fiel. Proclamar la palabra de Dios es un privilegio incomparable. Representar a Dios como su vocero aquí en la tierra es un privilegio que no tiene comparación. Y porque esto es tan importante y la responsabilidad es tan inmensa, es que Pablo le dice a los creyentes y a nosotros, Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. El Señor Jesús expresó esta realidad de la siguiente manera: porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más, ¿qué? Se le pedirá. Somos hombres de Dios. La responsabilidad nuestra es increíblemente inmensa. Es un privilegio que no tiene comparación. Pero, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa tarea de proclamar, ser voceros de Dios al pueblo de Dios? Bueno, estas son características de un hombre de Dios que debemos mantener en mente. Obviamente, después de una predicación no podemos retener todo. Por eso es importante que cada vez que escuchemos la palabra tengamos oportunidad más tarde de repasar el pasaje y meditar en él y tratar de usar lo que hemos escuchado y meditado como base de nuestra meditación también durante la semana. Eso es lo que tratamos de hacer con los hermanos de la iglesia, que no simplemente oigan la palabra el domingo, sino que usen ese material también para pensar, meditar en él durante la semana. Bueno, hemos tenido bastante estos días. Yo sé que estamos llegando al punto de saturación. Ya, estamos bastante, ¿no? Repletitos. Esta tarde me decía Alejandro que vamos a tratar de tener un panel donde va a haber preguntas y respuestas, donde vamos a estar sentados los dos y vamos a tratar de manejar algunas preguntas y respuestas. Así que esta tarde, en lugar de tener una sesión más de predicación, vamos a tener un tiempo de ver dónde está la audiencia, preguntas que surgen. Por eso se les ha pedido que escriban preguntas. Vamos a tener la discusión a la luz de las preguntas que se han expresado por escrito. Porque a veces cuando se abre así el campo a hermanos, ¿qué preguntas tienen? A veces las preguntas no son muy específicas, muy certeras, y salen cosas que realmente no tienen nada que ver con el tema, y ¿a qué hora se termina esto? ¿Cuándo comemos la cena? Cosas de ese estilo surgen, así que no queremos debatir esas preguntas.